Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente es un gusto estarlos saludando por ahí. Espero que les haya ido bien en sus exámenes. En el de civil, que fue el día miércoles. Derivado de eso es que tampoco dimos clase el día martes, para que ustedes tuvieran oportunidad de estudiar un poco más. No sé si se hice mal, pero yo creo que pudo haberlos ayudado si es que ustedes necesitaban esa tarde. Bueno, entonces ya recibieron la información que tenía que darles el doctor Alberto Mejía, y entonces nosotros vamos a continuar con el tema que estábamos analizando, que se refería obviamente a lo que es la falsedad personal. Entonces, no sé, yo creo que terminamos de ver usurpación de funciones y usurpación de calidad. ¿Podría alguien recordarme cuál de los dos de esos delitos nos quedamos por ahí? En el 336. Pues según yo me recordaba que habíamos platicado algo al respecto. Pero bueno, vamos a empezar nuevamente por ahí. Aunque de alguna manera ya habíamos hecho comentarios respecto a... Solo lo leímos. Alguien dice ahí que nos tocaba el 337. Pues sí, efectivamente, doctor, les toca el artículo 337. Sí. Yo me recordaba de que habíamos analizado un poco o bastante el tema. Incluso habíamos dado ejemplos de quienes eran que usurpaban calidad. El arrogarse un título universitario o académico, o ejerza actos que no tiene esa capacidad. Que ese era precisamente lo que era la usurpación de calidad. Y mencionamos, según mal no recuerdo, el tema de los famosos huizaches, o personas que no se han graduado de abogados y que efectivamente andan ejerciendo o andan viendo qué hacen por ahí por la vida. Bueno, obviamente ya habíamos hecho el análisis y nos quedaba obviamente en lo que es el artículo 337. Entonces, por favor, como es normal, que alguien, por favor, lea el 337. Artículo 337. Uso público de nombre supuesto. Quien usare públicamente nombre supuesto será sancionado con multa de 500 a 3,000 quetzales. Si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. Bueno, entonces, obviamente por la experiencia que ustedes ya han tenido, se dan cuenta que el segundo párrafo, obviamente es una agravante, pues, una circunstancia agravante. Agravante porque ya no solo es una pena de multa, sino es una pena de prisión. Aunque obviamente cuando son 1 o 2 años hay posibilidades de realizar o poder hacer una conmuta, o de alguna manera poder no necesariamente cumplirse 1 o 2 años de prisión. Entonces ahí hay formas de dar. ¿Alguien recordará qué es la conmuta? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Sí?
porque sí les hablaron de eso, ¿verdad? Respecto a a la conmuta. Y obviamente también de alguna manera no podemos dejar de olvidar lo que se refiere a lo que es la conversión. ¿Alguien se recuerda de eso? Licenciado, los compañeros en el chat dicen que es la sustitución de la pena, o Sí, es cuando se cambia una sanción por dinero. pues no es por dinero, se sustituye una pena de prisión por una de multa. Eso es no así por dinero, porque así suena un poco feo manifestarlo, ¿ah? Como quien dice, pague y aquí lo vamos a arreglar el problema, ¿no? Entonces, obviamente eso no es, porque le digo, se entendería mal precisamente si lo interpretamos de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente, como ahí lo indicó alguien, el artículo 50 tiene regulado, tiene ahí señalado el artículo 50, ¿verdad? Que es donde está precisamente lo relativo a la conmuta. Y ahí indica cuáles son precisamente, o cuáles son las penas que se pueden conmutar, ¿verdad? Entonces, por favor, alguien lea el artículo 50. Artículo 50. Son conmutables la prisión que no exceda de 5 años. La multa se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Y segundo, el arresto. Entonces, ahí tenemos precisamente lo que es la conmuta, ¿no? La sustitución de una pena de prisión por una de multa. Obviamente el requisito es que esas penas no excedan de 5 años, ¿verdad? Tal y como lo dice. Pero también tenemos lo que se refiere a la conversión y que esto está regulado también en el artículo 55. Por favor, el artículo 55. Artículo 55. Los penados con multa que no la hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día. Entonces ven ustedes cómo se puede conmutar, que es la conversión de una pena de prisión en una de multa. Pero el 55, entonces se refiere a la conversión, pasa lo contrario. La persona no está en capacidad o no puede pagar la multa, entonces obviamente se le va a sustituir y se le va a cambiar esa pena de multa por una pena de prisión. Entonces ahí están las dos posibilidades que se pueden jugar, dependiendo, como les digo, la pena y dependiendo también las circunstancias a las que se refiere y las condiciones que están establecidas tanto en el artículo 50 como el 55. Entonces, estos son aspectos importantes y que de alguna manera también son susceptibles de ser evaluados porque obviamente lo estamos refiriendo, ¿verdad? O sea, de alguna manera pues estamos revisando este tipo de circunstancias. Entonces, ahí precisamente es en donde se puede aplicar. Eso es en cuanto al uso de nombre supuesto, ¿verdad?
el uso, porque estamos todavía en lo que se refiere, en lo que se refiere a los delitos de falsedad personal. En este caso estamos hablando de uso público de nombre supuesto. ¿Conocen ustedes algunas circunstancias en las cuales sí es aceptable que se use un nombre distinto al que efectivamente se conoce a la persona y no está penado por la ley? ¿Se recordarán ustedes? Los seudónimos, Lick. Exactamente. Los seudónimos. Los seudónimos. Recuérdense que seudónimos son muy frecuentes precisamente, sobre todo en lo que es en el ámbito artístico, ¿verdad? Los artistas que usan un nombre distinto al que efectivamente, al que tienen obviamente registrado. Esto de alguna manera también lo tenemos que referir o lo que tenemos que conocer de conformidad con el Código Civil, porque obviamente ustedes en su Código Civil, en su Derecho Civil, sobre todo en Derecho Civil 1, ustedes prácticamente tuvieron ahí claro y que de alguna manera tiene relación con esto. Porque en primer lugar nosotros tenemos que tener bien claro que o saber la respuesta en cómo se identifica la persona. ¿Cómo se identifica la persona? ¿Cómo es que se logra su identificación? Por favor, recordemos derecho civil, cómo se identifica a la persona. Porque de alguna manera lo que tenemos aquí es prácticamente y tiene fundamento en el derecho civil. Ahí es donde tiene precisamente fundamentación. ¿Verdad? ¿Cómo se identifica a la persona? A través del documento de identidad personal. Lara solo puso una P. Luisfer, sí. Entonces, sí, efectivamente. Y no nombres y apellidos. Según el Código Civil establece de que la persona se identifica con su nombre. Nada más. Así lo indica el Código Civil. Claro. Después indica, pues también está en el Código regulado, el Código Civil, cómo se integra el nombre. Entonces, ¿cómo se integra el nombre de la persona? Con sus nombres y apellidos. Así es como efectivamente se integra, pero la persona se identifica con su nombre y el nombre está compuesto o integrado por sus nombres y sus dos apellidos. El primero que corresponde al padre y al segundo, obviamente, el de la madre. Aunque ya ha habido algunos cambios en el sentido de que en lugar, o no sé si todavía andan peleando eso, la propuesta de que no necesariamente el primer apellido tiene que ser el del padre. Por ese tema de la equidad de género, parece que algunos movimientos de mujeres, algunas circunstancias estaban tratando de promover de que se pudiera utilizar indistintamente el nombre del padre o el apellido del padre o el de la madre indistintamente. Podría utilizarse. Y que así querían que se registrara, o no sé si esa reforma pasó, no sé si ustedes oyeron o estuvieron al tanto de ese movimiento que hubo en cuanto a los apellidos. Entonces, efectivamente, esto está, como les digo, regulado en el Código Civil y a esto hemos estado haciendo referencia en este momento. ¿Y qué debería hacerse cuando una persona utiliza un nombre distinto al cual se encuentra registrado? O sea, ¿qué debe de hacer esa persona cuando usa un nombre distinto al que oficialmente
tiene establecido. El licenciado sería hacer una identificación de persona. Exactamente, la misma ley indica que si una persona usa el nombre distinto al que efectivamente está registrado, entonces esta persona se requiere, para evitar precisamente que pueda recaer o que pueda darse un delito de un uso de un nombre supuesto, se indica ahí de que efectivamente tiene que hacer una identificación de persona. Es decir, tiene que ir ante un notario a efecto de hacer constar en el acta, en un documento público, obviamente que es una escritura pública, hacer precisamente una escritura pública de identificación de persona, la que oportunamente se tiene que enviar al RENAP a efecto de que quede inscrito también, anotado en el libro respectivo, o en los archivos respectivos, que además del nombre que tiene registrado, es conocido también como fulano, sutano, mengano, de conformidad con lo que se establece, ¿verdad? De acuerdo a los nombres que se han ido utilizando, para de alguna manera formalizar ese nombre que se está utilizando y es distinto al que oficialmente debería utilizar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la identificación de persona. Bueno, estos son, como les digo, algunos detalles o algunos datos que son necesarios a efecto de que ustedes tengan un panorama completo y a qué se refiere esto. No podemos obviar ni dejar de mencionar el tema del Código Civil, porque precisamente de ahí es donde proviene de ahí surge precisamente la necesidad de que se creara el delito de uso de nombre supuesto. Que las personas se anden identificando con un nombre distinto, excluyendo obviamente a los seudónimos o a los nombres artísticos que se utilizan, pero que obviamente algunos lo utilizan incluso tal y como lo indica el segundo párrafo, exactamente obviamente para ocultar algún delito. Ya se han encontrado personas con las cuales hay órdenes de aprehensión o detención y efectivamente cuando llegan a intentar capturarlo y a aprenderlo y lo identifican, él se identifica o a veces dice que tiene un nombre distinto. Esa persona que tiene esa orden de aprehensión, no son pocos los casos que han habido, él dice, mire, eso no es mi nombre, yo me llamo fulano de tal. Y efectivamente lo que está tratando de evitar es que se le identifique como se está identificado en la orden de aprehensión o de captura que se ha generado en su contra. Eso, como les digo, sí han habido varios casos en que la persona realiza precisamente este tipo de acciones para eludir o evadir la prisión o poder ser capturado, ¿no? Entonces, por eso es que dice eludir una condena o ocultar algún delito. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, también bueno, ya hay mucho más coordinación y obviamente mucho más trabajo en equipo con el tema de la embajada, sobre todo la embajada americana, porque las personas muchas veces que son obviamente capturadas obviamente en Estados Unidos sin los documentos respectivos para su estancia allá en Estados Unidos, entonces obviamente son traídos al país. Entonces obviamente esos nombres ya quedan registrados y la persona ya no puede acudir a la embajada a pedir visa nuevamente porque ya de alguna manera ya ha sido precisamente deportado precisamente por no tener en regla sus documentos. Entonces no son pocos los casos en que personas prestan nombres de algún familiar o de alguna otra persona y hacen arreglos ahí respectivos a efecto de ser los mismos, pero obviamente con un nombre distinto, a efecto de no tener problemas para nuevamente tratar de obtener la visa y volver a tratar de inmigrar hacia los Estados Unidos. Pues bien, entonces, como ven, el tipo penal es bastante corto. Quien usare públicamente nombre supuesto.
¿Qué quiere decir usar públicamente nombre supuesto? Es lo que debemos entender por esas palabras ahí. Exactamente, el usar públicamente es utilizar un nombre distinto del que oficialmente, pero en forma pública, no en forma privada, porque en forma privada normalmente eso es una costumbre que nosotros tenemos también en Guatemala o en otros países, de que tienen unos nombres registrados y efectivamente en casa les llaman por un nombre distinto. Yo personalmente también, pues no necesariamente podríamos decir tuve ese problema, o me sucedía algo así. Bueno, conste que al principio también tenía o utilizaba también otros nombres. Es que hubo un problema en que mi papá me fue a inscribir con un nombre distinto, cuando no era el que habían acordado o establecido en casa. Entonces, de ahí que él me estableció un nombre distinto, ¿no? Entonces, pero en casa todos me dijeron que yo me llamaba Edgar Enrique. Los apellidos sí no había problema, ¿no? Pero oficialmente en el registro civil me aparecía un nombre distinto. Y obviamente yo utilizaba el nombre de Edgar Enrique. Entonces, tuvimos que acudir cuando ya estaba en la edad escolar para legalizar esos dos apellidos. Tuve que precisamente, como le digo, identificarme también con esos nombres. Y posteriormente se hizo un trámite, ya cuando estaba un poco más adulto, de prácticamente de realizar que si uno quiere usar un nombre distinto, además de identificar de persona, ¿qué tiene que hacer? De conformidad con el Código Civil. Para no tardarnos tanto, obviamente, hacer, obviamente, un cambio de nombre. Un cambio de nombre. Para que efecto en los libros del RENAP, o obviamente donde están los registros del RENAP, obviamente se elimine ese nombre con el cual se está inscrito y utilizar o cambiar por el nombre. Esa es otra de las fórmulas que tiene establecido el Código Civil. Se puede hacer una identificación de persona o las diligencias también ante un notario de cambio de nombre, ¿verdad? Sustituir un nombre por el otro. Alguien dice ahí artículo 6 del Código Civil. ¿Será Rosy? Bueno, yo recuerdo el artículo del Código Civil, realmente estoy mal, no lo recuerdo, pero obviamente en dónde está regulado. Entonces, pero ahí dice Rosy que es en el artículo 6 del Código Civil que establecen precisamente todo lo referente al nombre, porque ahí en el libro sobre las personas es donde está precisamente estipulado todas estas circunstancias. Entonces, obviamente, ahí dice usar públicamente, o sea, no en forma privada, sino usar públicamente un nombre supuesto. Porque les decía yo, en forma privada, nosotros utilizamos un nombre. Tenemos dos nombres y resulta que nos dicen, o en casa, nos dan un nombre distinto. A pesar de que tenemos dos, utilizamos uno. Y normalmente, ¿verdad? Tenemos dos nombres, pero usualmente solo utilizamos uno. A veces pareciera que uno de los nombres está de más. Y muchos alegan que su segundo nombre, a veces en la mayoría, en muchos casos, como que no muy es de su agrado,
¿Mm? A veces pasa con el primero, pero muchas veces solo un nombre es el que también le gusta a muchas de las personas. Entonces, usualmente cuando se identifican así en lo personal, solo dan un nombre, ¿m? Y no mencionan el segundo. Yo creo que algunos de ustedes tienen también ese tipo de, o hace realmente, o realiza también ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, obviamente, también eso está regulado. Entonces, obviamente, al analizar, hacer el análisis respectivo, ustedes obviamente se encontrarán de que ese delito no tiene resultado. Las circunstancias establecidas en el artículo, sobre todo en el párrafo segundo, establece, ¿verdad? Si el uso de nombre supuesto es para ocultar algún delito o eludir una condena o causar perjuicio al Estado, o sea, si se buscara esa finalidad o ese resultado, entonces es un agravante. Pero el delito en sí no tiene resultado. Eso lo tenemos claro. ¿O hay alguna duda al respecto? O si ya ustedes lo habían logrado notar sin mayor problema. ¿Sí? Bueno, entonces obviamente es un delito que no tiene resultado. Tendrá el verbo o acción, es obviamente uso de nombre supuesto. Bueno, es que el sujeto pasivo, pues prácticamente somos todos, pues de alguna manera. Y de alguna manera esa falsedad personal afecta al Estado. Afecta al Estado porque de alguna manera los registros son públicos. Por ejemplo, RENAP es una institución de carácter público. Entonces, obviamente, se ve afectada una entidad del Estado. Se ve afectada obviamente, por estar utilizando nombres distintos. Exactamente, el verbo vetar es usar públicamente el nombre supuesto. Como le digo, el artículo, el tipo penal es bastante corto, bastante sin mayor problema. Obviamente tenemos el verbo rector o la acción, es obviamente, ¿verdad?, usar públicamente un nombre supuesto. O si no queremos utilizar esas palabras, puede ser usar públicamente un nombre distinto con el cual nosotros estamos registrados. ¿Qué sería para darle otra versión y no estar repitiendo las mismas palabras y a efecto de que la comprensión sea mayor, ¿verdad? Usar un nombre distinto al cual nosotros al cual nosotros se nos tiene registrado. Un nombre distinto al que está registrado en el RENAP, obviamente, pues, en el Registro Nacional de las Personas. El bien jurídico el bien jurídico tutelado, recuérdense que estamos en lo que es de falsedad personal, ¿verdad? Obviamente ahí volvemos un poco al tema de las falsedades y lo que es exactamente la confianza y la seguridad, ¿verdad? Porque como le digo, todos tenemos que estar registrados o todos tenemos que tener registrados nombres en el RENAP. Claro, en lo que antes era el registro civil y que estaba en la municipalidad, pues eso salió de la esfera municipal y se convirtió en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ¿verdad? Eso se convirtió. Entonces ahí es donde tienen que identificarse, porque todas las personas o toda la población tienen que estar debidamente identificados. Debe haber un lugar precisamente donde nuestros nombres ya aparezcan. Y obviamente en todos los países tienen este tipo de instituciones. Hay ciertos tipos de instituciones que al momento de nosotros de nacer tienen la obligación de quedar inscritos en estos registros, en los archivos o en el archivo de las instituciones formalmente creadas para poder identificar a cualquier ciudadano o a todos los ciudadanos precisamente de Guatemala, que nacen en Guatemala, obviamente. Entonces, eso obviamente es una
obligación y que esa obligación es en todos los países. Y obviamente esa es la confianza y la seguridad que debe de tenerse o acreditarse y es una obligación del Estado tener este tipo de instituciones. Entonces, obviamente, le digo, podemos usar el uso de público, nombre supuesto, o simplemente parafrasear y decir, usar un nombre distinto al cual nos identifica o con el cual nosotros estamos identificados en el registro, en el RENAP. Que al final es lo mismo, pues, pero para no estar repitiendo la misma palabra y que ya se torne un poco aburrido precisamente esto. Al utilizar un nombre distinto al que está registrado, pues nosotros estamos adquiriendo una mayor comprensión de lo que es la acción o conducta o el verbo rector que ahí está tipificado. Entonces ahí nosotros estamos entendiendo un poco más el tipo penal. Dijimos que no tenía resultado. Tendremos elemento normativo. Sí, exactamente. El nombre se utiliza públicamente, porque le digo, en forma privada normalmente sí, exactamente, sea público la utilización de este nombre, ¿va? Porque actualmente, como les digo yo, nosotros tenemos 2 nombres, pero en casa nos ponen un tercer nombre, ¿no? Yo me llamo fulano de tal, pero en casa a mí me dicen la Chiqui, me dicen Conchita, me dicen, entonces ahí también se utiliza un nombre distinto, pero obviamente no en forma pública, sino que es lo que normalmente se utiliza en casa. Y obviamente cuando hay las personas amigas, o hay personas amigas, también tendemos a identificarnos con ese nombre supuesto, pero es en el ámbito privado. Públicamente es cuando ya abiertamente se utiliza, sustituyendo de alguna manera al nombre que oficialmente nosotros utilizamos. Al nombre que nosotros usualmente utilizamos se sustituye y públicamente ya no nos identificamos con esto, con ese nombre con el cual nosotros tenemos registrado. Entonces hay muchas personas que se identifican con un nombre y hasta que llegan a la escuela y se les inscribe en la escuela es donde empiezan a darse cuenta que realmente el nombre no es el mismo. El nombre no es ese con el cual ustedes toda la vida en casa los identificaron con los amigos o los parientes y todo lo demás, ¿verdad? Pero en este caso es cuando públicamente ya se da a conocer ese nombre que no es con el cual usted está registrado. Y como les digo, es agravante cuando ese nombre es utilizado precisamente como si por una letra cambia María Betsabe. ¿A qué os estás refiriendo? ¿A qué os referís? Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo puse así porque yo tuve ese problema. Ajá. En NASA y incluso en la partida de nacimiento me tenían con una R. En lugar de Betsabe decía Bersabé. Entonces, ahí estaba bien escrito, pero la maestra corrigió el error de la letra. Y entonces todos mis papeles los sacó con T y con T y con T. El problema fue ya cuando yo llegué a sacar papeles. Sí, arreglo. Exacto. Entonces yo tuve que hacer eso con un abogado. Sí, exactamente. Ajá, eso es. Bueno, gracias a Dios. También uno da gracias a Dios porque tienen ese tipo de problemas o pasa, porque al final somos los abogados o los notarios los que nos beneficiamos porque tienen que ir o acuden con nosotros y eso obviamente hay que cobrar honorarios. Entonces, que sigan utilizándolos. Bueno, sin mucho, yo también tuve que hacer esos gastos también, porque además de tener, como más o menos le pasó precisamente a Betsabe, solo que no era por una letra, o como que si hubiera sido un error en el registro civil, yo tenía los 2 nombres que me había inscrito mi papá,
y que hasta después ellos se dieron cuenta, porque en principio en la casa pensaron que todos estaban de acuerdo, era Edgar Enrique, ¿verdad? Pero hasta después se dieron cuenta que él había, sin decirle a nadie, había puesto un nombre distinto. Y como yo estaba bastante pequeño, pero él tuvo que salir exilado por el tema de la contrarrevolución, porque como él era promotor agrario, tuvo que salir exilado a México. Entonces, el tema es que hasta después se dieron cuenta de ese tema, pero él ya no estaba aquí en Guatemala. Tenía yo, sí, poco más de un año cuando él se tuvo que ir a México. Bueno, aparte de que tenía esos 4 nombres, en casa era conocido, por decirlo así, oficialmente, entre comillas, ¿no? Eddie. Esa era la forma en que prácticamente me era conocido, Eddie, Eddie. Todos me decían Eddie, todos los amigos y todo lo demás. En casa, Eddie. O sea, no solo tenía el problema de los 4 nombres, sino también me pusieron otro nombre. Total que finalmente, no, tampoco esa identificación no la hice, sino lo que hice únicamente fue primero identificarme para poder utilizar los otros 2 nombres de Edgar Enrique que quedara inscrito y posteriormente, ¿verdad? Y realizar el cambio de nombre. Es más, el cambio de nombre lo hice así solo por ser buena onda con alguien, a efecto de que pudiera ser o pudiera sacar su práctica civil en el bufete popular. Entonces, como no lo utilizaba, decidí cambiar el nombre y este amigo, no, porque ya no puedo usar ese nombre público, públicamente ese nombre, si no estuviera haciendo uso de un nombre supuesto. Si yo vengo y les digo cómo me llamaba, más de alguno por ahí que se vaya a vengar porque va a perder el examen o va a perder la clase, va a decir, lo vamos a acusar de nombre supuesto. Entonces uno tiene que cuidarse las espaldas, por eso es que no se lo digo. Entonces, entonces ya les digo, en casa todos me conocieron como Eddie. No, pero tal vez usted como no, Carolina, pero usted no sabe cuántos hay de los 126 que están en esta sección y los otros 180 porque están en la H, no sabemos qué puede pasar. Entonces ya les decía yo eso, ¿va? Y de alguna manera, también decidí ya no usar ese nombre, aunque me identificaron. Y obviamente con ese nombre bauticé a mi hijo, el último. Entonces él sí tiene formalmente el nombre de Eddie. Él sí lo tiene formalmente. Y a veces cuando él estaba pequeño y alguien me decía a mí, Eddie, ¿por qué le decís Eddie? Decía él así, se ponía así serio. ¿Por qué le decís Eddie? Eddie me llamo yo. Él no se llama Eddie. Así mero peleonero también, ¿verdad? Entonces, obviamente, y entonces ya en casa ya se desacostumbraron a llamarme Eddie, porque ya había alguien que oficialmente ya tenía ese nombre en casa y que no era yo, obviamente, sino que era él. Entonces él peleó los derechos de autor y obviamente él es Eddie. Entonces, efectivamente, el resultado no hay. El elemento normativo, que era lo que estábamos viendo, era usarlo públicamente. Usarlo públicamente, ¿verdad? Obviamente, con la excepción que ya habíamos hablado, dice si es esta persona, utiliza un nombre artístico. Y obviamente ese nombre artístico también está registrado. Hay una asociación de autores y compositores donde efectivamente la persona se identifica, ¿verdad? Y eso es en todas partes del mundo. Todas las personas utilizan un nombre artístico distinto a lo que oficialmente o que formalmente tienen. Eso es una cantidad en todo el mundo y obviamente ese nombre siempre está registrado. Tenemos la Asociación de Autores y Compositores y obviamente también ahí tiene que hacer ese registro de ese seudónimo a efecto de usar también un nombre artístico para evitar cualquier conflicto. Entonces, obviamente así es. Ya dijimos, ¿verdad? De alguna manera es un delito doloso. Obviamente
El específico es de propósito o actuar con la finalidad de usar un nombre distinto con el cual se tiene oficialmente identificado. Eso va a ser, ¿verdad? Usar un nombre distinto con el cual es distinto al que oficialmente se ha identificado en los registros respectivos. Entonces, eso es lo que tendríamos precisamente como esto. Y obviamente los elementos del delito, que no creo que resulte mayor problema, ¿verdad? Tenemos un delito que nos da resultado y que el primer elemento tiene que ser la acción y el segundo es recalcar o hacer énfasis en el hecho de que públicamente utilice ese nombre distinto, ¿verdad? Que la utilización de ese nombre sea público, que lo haga públicamente. Y obviamente el tercero, que es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo específico, que es lo que nosotros tenemos que incorporar para tener los elementos de ese delito. Ya vieron, es bastante corto, bastante pequeño, pero hay muchas cosas que hablar respecto al tipo penal para lograr y entenderlo precisamente, porque eso es lo que tenemos que tener, entender y comprender a qué se refiere precisamente ese hecho. Entonces, eso lo que tenemos. Y no olvidar que de alguna manera no hay. De alguna manera no debemos olvidar que de alguna manera eso tiene fundamento en el derecho civil. El Código Civil es el fundamento para que exista este delito. Y obviamente los artículos referentes a esto del Código Civil, de alguna manera, pues los tenemos ahí a la mano y habríamos que tenerlos ahí para no olvidarlos. Bueno, pasado eso, tendríamos que irnos al artículo 338, que es un poco más largo y tal vez un poco más complicado si lo queremos ver de esa manera, que fue una última reforma que se hizo en el 2010 respecto a este delito, ¿verdad? Uso ilegítimo de documento de identidad. Por favor, alguien que lea así despacio y con buena letra el artículo 338. Cuando utilizo la palabra despacio y con buena letra, es a efectos de que lean así pausadamente y lean efectivamente tal y como está, porque a veces se precipitan un poco y no leen cómo efectivamente está inscrito, sino que cambian, y eso lo hemos notado muy frecuentemente, que leen algo distinto a lo que efectivamente está escrito en el código. Cambian, ¿no? Entonces, para evitar eso es que yo les digo, por favor, despacio y con buena letra, lean el artículo para evitar ese tipo de errores al momento de leerlo. Por favor, el 338. ¿Lo leo, licenciado? Gracias, muy amable. Artículo 338. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso legítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Si el del... ¿Sí? Si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas
descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Bueno, ahí tenemos precisamente esto. Y hace una mención así fuertemente a lo que es cuestiones electorales, porque ahí nace. Porque había existido el caso de que había personas que de repente resultaban votando o tenían cédula, obviamente, antes recuerden ustedes que no existía lo que nosotros tenemos conocido como DPI. Y obviamente lo que teníamos era una cédula de vecindad, pero también existía otro documento que es la cédula de ciudadanía. O sea, teníamos dos tipos de cédula, una cédula de vecindad y una cédula de ciudadanía. Obviamente el de vecindad era el con el que usualmente nos identificamos. En cambio, la cédula de ciudadanía era lo que utilizábamos y que ahorita lo que hacen es el empadronamiento, ¿no? Con el mismo DPI que tenemos, nosotros nos vamos a registrar al registro de ciudadanos o a las oficinas, a las subdelegaciones del Tribunal Supremo Electoral a efecto de Bueno, compañeros, tuvo un pequeño inconveniente el doctor en este momento, tuvo un pequeño bajón de energía. Los que quieran salirse de la reunión, pues pueden salirse también. Ahí sí que tienen todavía sesión en este momento. El doctor va a estar en breve. Ya saben ustedes cuáles son los pasos a seguir. Entonces, compañeros, hay que esperar a que el doctor se incorpore nuevamente, ¿verdad? Vamos a esperar 5 minutos para quien así lo desee. Ya se les comenta que a partir de hoy se está tomando la asistencia correspondiente para los que estén efectivamente en la sesión, y los que quieran abandonarla, pues de alguna manera no se le va a estar tomando en consideración la asistencia. Entonces, vamos a esperar a que se conecte el doctor y pues nada, compañeros, ahí sí que planteen sus inquietudes, dudas las que tengan en su momento, ya que sea con nosotros, si continúan para procesar el penal, pues va a ser indispensable de forma evidente el manejo del derecho penal, de la teoría del delito, así como el derecho penal sustantivo. De alguna otra cuestión, en la jornada nocturna también es indispensable, compañeros. Entonces, ya se les va haciendo se les va dando esta información para los que deseen migrar a la jornada nocturna y para los que deseen estar con nosotros el siguiente semestre. Compañeros, entonces ya se les ha comentado, es indispensable que puedan estar en las últimas sesiones y pues nada, compañeros, esperar.
¿Esto tiene consecuencias en algún momento? O sigue, o porque el artículo no lo indica de otra forma, sigue siendo sin resultado. Porque digamos, si yo uso su nombre y aunque no me vean, pues, pero firmo por usted, y bueno. Sí, le comento, Carolina, en este caso sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos uso de un supuesto nombre y lo hacemos de uso público, en cualquier lugar, por ejemplo, que fuera, en mi caso, ¿verdad? Alberto Mejía, y yo me identifico como Roberto Mejía, pero siempre tiene las mismas características, por ejemplo, a la hora de presentar Minito, etcétera, etcétera, existen algún grado de inconsistencias que efectivamente en su momento, pues, se van a estar dando cuenta. Es difícilmente es que alguien pueda darle el seguimiento a este tipo de situaciones, porque tendría que ser en algún delito, por ejemplo, de falsedad material, ideológica, en la que probablemente se pueda presentar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces sí, sí se puede evidenciar, pero que yo tenga conocimiento, no es que veamos que sea un delito muy común, pues, porque sí, como el doctor les estaba manifestando, lo que hacen en este caso es únicamente abocarse a un notario, gestionan todo el trámite correspondiente, la RENAP y todo lo correspondiente a la gestión del cambio de nombre, ¿verdad? Claro, pero eso es, digamos, que yo uso su nombre, pero nadie me ve, ¿verdad? O sea, no saben que ni siquiera que soy mujer. Sí, eso es lo que, veámoslo de una pero manera vendo más, su carro. Una manera más práctica, por ejemplo, cuando hacemos la situación de cuando solicitamos el expendio de combustible y utilizamos, por ejemplo, un nombre, ya sea, voy a poner como ejemplo el nombre de mi padre, ¿verdad? Él tiene el primer nombre igual, el segundo ya es diferente, pero no soy yo el que está utilizando eso. Entonces, al final de cuentas, a menos que sea un delito, por ejemplo, que concurra con todas las circunstancias que se manifiesten a través del mismo y que sí sea evidenciado, por ejemplo, hacer compras, no sé, en cuestiones que puedan evidenciar, por ejemplo, a través de una cámara y de repente que lo logren captar, pues ahí sí podría haber algún inconveniente, ¿verdad? O al menos que, por ejemplo, algún tema tributario, eso sí podría ser también. Entonces, ahí sí podría haber problema. Pero en el caso de que lo logren identificar a uno, sí es bastante difícil, ¿verdad? Porque sí, como el doctor se ha estado diciendo de alguna manera, efectivamente es difícil que se concurra en esta situación, ya que no por lo regular no es que sea un problema muy común, o sea, Entonces ya cotidiano. me fui presa, fíjese, doctor. ¿Por qué? Porque uso la tarjeta de mi mamá. Sí, pues eso es lo que le digo. Si usted tiene en utilidad, por ejemplo, la tarjeta de su mami, por ejemplo, y usted sigue realizando los pagos en tiempo, cuestiones así, veámoslo de esta manera. No, ni lo pago yo, lo paga ella, pues, pero a la hora de que ella dijera, pues yo no fui, esa compra no la hice yo, entonces si evidencian que fui yo la que usó la tarjeta, me voy feo, entonces. Pues fíjese que yo sí he tenido conocimiento en virtud de algunas denuncias que llegan a la fiscalía con este tipo de situaciones. Al final de cuentas terminan todos diciendo lo que todos sabemos. Nah, es una situación para que el patojo aprenda y no conlleva una situación aún más grave. También tuve conocimiento del caso de un padre de familia, un conocido por ahí, que su mismo hijo lo estuvo estafando, pues, y la suma ascendía un poco más de 75,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, se llegó a tal grado que la misma situación y como el señor ya en la situación ya legal, lo único que dijo fue, no puedo hacerle nada a este patojo, simplemente es mi hijo y pues nada, ¿verdad? Siempre quedan en malas pasadas, le llamamos nosotros, ¿verdad? En estas situaciones y sí, como decimos. Pero entonces de oficio no se hace nada, bueno, me salvo, pues, pero. Menos que fueran familiares, pues definitivamente eso ya es algo que no es posible, ¿verdad?
eso ya es algo más de conocimiento general de nosotros, ¿verdad? Entonces, Claro. sí, no, yo definitivamente no he conocido un caso en el que sí vayan a procesar, no, salvo en el sistema, en otro sistema de penal que sí podríamos decir que sí, efectivamente sean estas denuncias contra los padres. Por ejemplo, el sistema anglosajón en Estados Unidos, podríamos decir, efectivamente existen este tipo de situaciones que confluyen a la hora de que, por ejemplo, violencia contra de los padres de familia con los menores o los menores con los padres de familia. Entonces, sí, todo esto, sí, ahí sí interactuaría, ¿verdad? Pero por hacer uso público del nombre, no. No, al menos que sea un caso bastante particular o muy significativo, sí, efectivamente sí se da. Todos los elementos que confluyen para la constitución y tipificación de un delito, sí podríamos estar ante una situación la cual sí será necesaria ver qué se puede realizar. Esto es también respondiendo a la pregunta que el compañero aquí arriba había mencionado de la condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Entonces, sí evidenciaríamos un claro ejemplo, ¿verdad? Pero por lo contrario, pues sí, son casitos muy así, muy raros que se ven y de conocimiento. Nos quedamos en la impunidad. Sí, pues. Sí, lamentablemente, pero bueno, son temitas que como dicen por ahí, poco a poco los vamos viendo, los vamos delimitando y los vamos analizando y sacamos nuestras conjeturas ya en el ámbito profesional y de aplicación y ejercicio. Y pues, así que quedará en nosotros hacer notar. Darle un susto a quien corresponda, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carolina, con mucho gusto. Vamos a esperar. Igualmente. Esperaremos entonces que esté el doctor por ahí en línea. Sí, por lo menos ya nos entretuvimos un ratito, ¿no? Pues sí, ya quedó bonita la explicación. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Ahí sí, como dice el doctor, de alguna manera, pues, tendemos a, uno como abogado o futuro abogado, siempre tiene que tener palabras en la boca, ¿verdad, compañeros? No simplemente quedarse con la boca callada. Siempre, como dice él, como mínimo responder babosadas. Eso es algo que nosotros decimos, ¿verdad? Siempre estar ahí anuentes y tener cualquier respuesta a cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Nunca quedarnos callados. Pero sí, vamos a esperar a que el doc se presente y si de alguna manera no regresa la luz allá con él, también pues me va a estar informando por este medio, yo también los voy a informar, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar. Porque al final de cuentas les expongo, les termino ayudando de alguna manera en la parte de la teoría del delito y es donde todos van levantándose, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, ¿verdad, compañeros? Y bueno, ahí sí que les deseamos buen fin de semana y nos vemos en la próxima, ¿verdad? Sí, Juan José. Bueno, claro, mucho gusto, sí. Bueno, feliz tarde a todos, que pasen buen fin de semana. Feliz tarde, licenciado.